Buenos días, bienvenidos a esta presentación del quinto informe del estado de la pobreza en España. Un año más, desde la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, queremos dar a conocer a la sociedad española cómo ha evolucionado la situación de pobreza desde el último año. También es verdad que hacemos referencia a hitos que están anclados en el 2015 y en el 2008 para dar una muestra de la evolución de la pobreza. Este año tenemos una novedad importante y es que la dirección del informe ha estado a cargo de Alejandro Sanz Angulo, que está aquí animado para presentar el informe y con la colaboración de Gabriela Monge, que han sido quienes han estado trabajando para tener este informe esta mañana, ¿no? También me acompaña Ruth Caravantes, que hablará un poco de lo que son a consecuencia y a raíz de lo que dice el informe, cuáles son las propuestas que desde APN llevamos adelante. Solamente algunas aclaraciones por mi parte. Bueno, yo soy Carlos Susías, soy el presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España. Vamos a hablar del indicador AROPE, que es, como ustedes saben, es la manera que tiene Europa de medir la pobreza. Así se mide la pobreza y la exclusión social en todos los países de la Unión Europea y países candidatos. Es decir, nosotros aquí se utilizan todos, son datos oficiales y generalmente son casi todos de la encuesta de condiciones de vida. Aquellos datos que no son de la encuesta de condiciones de vida se dice en el estudio de dónde proceden y en todo caso son datos oficiales siempre. Por lo tanto, eso sí queremos dejarlo claro. El indicador AROPE se divide en pobreza relativa, en pobreza en carencia material y social severa y en baja intensidad en el empleo. Más adelante Alejandro imagino que explicará algo más, pero lo importante es ver cómo han cambiado estos indicadores a lo largo de este último año. También vamos a dar información sobre la intensidad de la pobreza. Estamos viendo que como dato general y entrando ya en lo que nos dice el informe, vemos que la pobreza ha bajado en España, el indicador AROPE ha mejorado, han mejorado los tres indicadores que lo componen, pero también es verdad que vemos que ahí se ha intensificado que estas medidas, que las medidas que pueden haber ayudado a que bajen este indicador de pobreza, no llega a las personas más vulnerables. La pobreza severa se mantiene igual o sube una décima, que para el caso es mantenerse igual, pero es importante que veamos que precisamente la pobreza severa es la que no mejora. También hablaremos sobre la brecha de la pobreza, o sea, la diferencia que lo que hay que crecer, la diferencia que separa a las personas pobres de dejar de serlo, y hablaremos sobre los umbrales de la pobreza. Es importante también tener en cuenta que en este informe hablamos de la importancia de la transferencia del Estado para erradicar la pobreza. Para quienes muchas veces dicen que poco se puede hacer más, se puede hacer mucho y de hecho se hace mucho, pero no es suficiente para lo que es necesario. También vamos a hablar de la importancia del ámbito de la vivienda y vamos a hablar también de un colectivo como puede ser la discapacidad, que veremos que en todos los indicadores de pobreza están peor que las personas que no tienen discapacidad. Entendemos que también era necesario hacer una referencia a la situación de infancia, que es otro indicador que no mejora, que empeora, ¿no? La situación de infancia y pobreza, recordando que los niños no están por sí solos en este mundo, sino generalmente están en familias, y si la familia es pobre, difícilmente el niño dejará de ser pobre. Ahora no quiero lanzar más mensajes, hablar al final de la intervención de Alejandro y de Ruth, diremos algunos elementos y por supuesto nos abriremos a las preguntas que ustedes consideren oportunas. Y yo por mi parte nada más, agradecer el trabajo realizado también por el equipo de comunicación y el equipo de políticas de la red para poder llevar adelante estos trabajos, y agradecerles por supuesto su presencia, tanto presencial como online. Muchas gracias. Alejandro. Buenos días, muchas gracias a todas por estar aquí hoy y por prestar atención a este tema. Voy a dar algunos de los principales resultados del informe. No voy a entrar mucho en cuestiones metodológicas, creo que ahí os han facilitado un glosario con los términos para resolver algunas de estas dudas, pero bueno, también luego si hay cualquier duda
sobre en qué consiste cada indicador, la podemos resolver sin problema. Como comentaba Carlos, pues la situación de este año... Ups, se va para adelante. Espera. Ahí está. La situación de este año, pues en cuanto al indicador AROPE, ha mejorado respecto al año pasado, lo cual es sin duda una buena noticia. Ha caído 0,7 puntos y se sitúa en un 25,8. Pero esta buena noticia no deja de tener su cara B, su lado negativo. Vemos que en este gráfico la línea azul de abajo es la tendencia que tendría que seguir esta reducción de la tasa AROPE para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que el objetivo acordado es que de 2015 a 2030 se reduciría a la mitad de la población en pobreza, y como vemos vamos bastante alejados de esa tendencia, y lo que parece a día de hoy improbable que vayamos a cumplir con ese objetivo. Otro del lado negativo de este dato positivo es que la brecha de género se mantiene estable, pese a que se haya reducido la pobreza. No se estrecha esa distancia entre la tasa de AROPE de las mujeres y la tasa de AROPE de los hombres. También otros aspectos negativos que vemos es que más de la mitad de la población migrante extracomunitaria está en situación de pobreza o riesgo de exclusión, y también que cómo esta situación afecta más a las personas que están en hogares monoparentales y en familias numerosas, lo que tiene que ver también con la pobreza infantil, que más adelante vamos a ver. Como comentaba Carlos, los tres componentes de la tasa AROPE han mejorado este año. El componente más, no voy a entrar tampoco muy al detalle, pero el que más ha mejorado este año es, el que más importancia, el que más peso tiene dentro de la tasa AROPE es la tasa de pobreza, que se mide a partir de los ingresos únicamente. Y ha mejorado debido al aumento de las rentas que se ha vivido este año, en parte por distintas medidas sociales o de carácter social, como puede ser la subida del salario mínimo o la puesta en marcha el impulso que se le ha dado al ingreso mínimo vital o algunas otras prestaciones sociales, el incremento de las pensiones sujetas al IPC. Pues ese tipo de medidas que han provocado que aumente los ingresos entre la población y que a la postre se reduzca la tasa de pobreza. Con todo, sigue siendo 9,6 millones de personas las que están en pobreza, que sigue siendo un valor bastante elevado, y no deja de ser el sexto más alto de la Unión Europea. Antes lo comentábamos, el problema de la pobreza infantil en España, antes de seguir con el resto de indicadores. Este año la tasa de pobreza infantil es del 29,2%, o sea, de las personas, o sea, de los niños, niñas, adolescentes, lo que supone 2,3 millones de niños y niñas y adolescentes que están en situación de pobreza, y supone el dato más alto de la Unión Europea. ¿Por qué sucede esto cuando estamos hablando de un aumento de los ingresos a nivel general? En este gráfico le hemos presentado en qué medida, en qué porcentaje han aumentado los ingresos entre distintos grupos de población. Como vemos, a nivel general los ingresos este año han aumentado un 5,2%, y entre los menores de 18 años solo un 2,8%. O sea, las rentas en general han aumentado, pero entre la población menor no ha aumentado en la misma medida. Entonces, aunque crezca, el umbral de pobreza se ha alejado de donde quedan ellos, y eso provoca que aunque ganen más que antes, no consigan, ganan menos proporcionalmente que el resto de la población. Entonces su situación no mejora tanto como está mejorando en otros cortes de edad.
Otro de los indicadores de los indicadores que componen la tasa AROPE es la carencia material y social severa, que este año desciende tras un fuerte incremento del año pasado y se sitúa en un 8,3, lo que afecta a 4 millones de personas. Este indicador lo que mide es la capacidad de consumo y de participación social, y como vimos el año pasado sufrió un fuerte aumento debido a la crisis inflacionaria y energética. Con esta reducción de este año lo que podemos adelantar es que parece que se empieza a superar la crisis del coste de la vida que estábamos viviendo los años anteriores, pero bueno, que todavía es pronto como para adelantarlo, para avanzar tanto. Habrá que ver si se consolida esa mejoría o no. Voy a contaros algunos de los ítems que componen este indicador de carencia material y social severa, porque para ilustrar bien a qué se refiere y a qué se debe esa mejoría, ¿no? Prácticamente todos han mejorado, todos los 13 indicadores, salvo o ha mejorado o se mantienen estables, salvo el de los retrasos en gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, que ha aumentado. El resto más o menos se mantienen estables. Aún así, vemos que todavía hay pues más de un tercio de población que no tiene capacidad para para afrontar gastos imprevistos o que no se puede ir una semana de vacaciones. O sea que todavía siguen registrando datos muy elevados en algunos de los ítems. También el segundo indicador que mide la capacidad para mantener la temperatura adecuada durante los meses de invierno. Claro, es que está cortada la tabla aquí, pero este año es... bueno, no lo recuerdo. Pero este año mejoraba un poco, lo que nos indicaba este corte de la sangría que se estaba produciendo por el coste, la crisis del coste de la vida, ¿no? Y cómo la pobreza energética parece que el aumento de la pobreza energética parece que se ha detenido. Bueno, hasta aquí lo que hemos hablado es de cierta mejoría de la extensión de la pobreza, que hay menos población en pobreza y en riesgo de exclusión que años anteriores. Sin embargo, lo que vemos es que esta mejoría no llega por igual a todas las capas de la población, ¿no? La población en pobreza severa este año se mantiene en un 8,4, que supone 4,1 millones de personas, que son dentro de los que están en pobreza los que tienen menos ingresos aún. O sea, la mejoría de este último año no llega a las capas más vulnerables. Lo cual también tiene que ver un poco con un aspecto que vamos a ver más adelante, que es el papel del Estado y de las prestaciones sociales, como no acaban de reducir esa pobreza o no llegan a impactar tanto en los segmentos más vulnerables de la población. Y incidiendo un poco en esta idea de que hay menos gente pobre, pero la que es pobre le cuesta más salir de la pobreza, el indicador de la brecha de pobreza que señala cuánto más tendría que ganar una persona en pobreza para salir de esa situación, pues este año también aumenta y está en un 27,9%, lo que un poco nos ayuda a redundar en esta idea de que aunque hay menos gente en pobreza, es más difícil salir de ella. Y cómo esa mejoría no está llegando a la población con menos ingresos. En este sentido, pues una de las ideas con las que queríamos hacer hincapié es la necesidad del estado de bienestar, que sigue siendo una herramienta clave para la lucha contra la pobreza. Este año logra que todas las transferencias del Estado, las prestaciones, tanto por prestaciones sociales como por jubilación, como prestación por desempleo, por discapacidad, el IMV, todas esas prestaciones, y logran que 11,1 millones de personas no entren en pobreza. El gráfico lo que muestra es la línea azul, es la tasa de pobreza
como la hemos medido hasta ahora. La línea gris sería la tasa de pobreza si no existiesen ninguna de las transferencias, incluida jubilación y supervivencia. Y la línea rosa es cuánto sería la tasa de pobreza si solo se mantuviese la jubilación, las pensiones por jubilación. O sea, si solo se mantuviesen las pensiones por jubilación, la pobreza aumentaría en 6,2 puntos, que serían 3 millones de personas más. Y gracias a las pensiones, pues se consigue reducir en 16,7 puntos, que son 8,1 millones de personas. Esto nos hace hacernos una idea de la importancia del estado de bienestar y de las medidas sociales en la reducción de la pobreza y en la lucha. Esto que pues es un buen dato y que nos hace pensar en la importancia del papel del Estado. Si lo ponemos en perspectiva con otros países de Europa, vemos que hay todavía camino que recorrer y que es mejorable, ¿no? Si comparamos, lo que muestra este gráfico es el barra azul es la tasa de pobreza y la barra rosa, la misma barra rosa de antes. O sea, si solo se mantuviese la jubilación, pero se eliminasen el resto de prestaciones sociales, de IMV, de prestación por discapacidad o distintas prestaciones. En ese caso, pues España estaría con una tasa de pobreza igual que la de Irlanda o Francia, pero como vemos, Irlanda o Francia consiguen reducir mucho más su tasa de pobreza. Su tasa de pobreza real es mucho menor que la nuestra. O sea que su estado de bienestar consigue reducir mucho más la pobreza que lo hacemos en España. De ahí la idea de que por un lado no hay que retirarlo, sino que hay capacidad de mejora en este sentido, ¿no? Otro aspecto que hemos analizado es la vivienda, que vemos que se consolida como un factor de empobrecimiento entre buena parte de la población. Bueno, no escapa a nadie que es una de las principales preocupaciones y entre la población en pobreza, pues mayor aún, afecta mucho más. Lo que venimos analizando desde hace unos años y que se va consolidando es el problema de la propiedad o del tema de la tenencia, cómo se va concentrando cada vez la vivienda en menos manos, ¿no? Y eso provoca que haya más gente que tenga que vivir de alquiler. Y paulatinamente desde 2008 ha pasado de ser un 14,3 a un 21% de población en general que tiene que vivir en alquiler. ¿Qué provoca esta concentración de la propiedad? Pues que al haber más gente viviendo en alquiler, pues se produce un aumento de los precios. Lo que muestra este gráfico es el incremento porcentual respecto a 2014, que era el año en el que estaban los precios más baratos. ¿Cuánto ha aumentado el alquiler, que ha subido este año? Está un 39,3%, más caro respecto a 2014. La cuota hipotecaria se mantenía muy baja hasta el año 2022, que es la línea gris, se mantenía muy baja hasta el año 2022, momento en el que empezó con la crisis inflacionaria, el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés, y eso ha provocado que la cuota hipotecaria, junto a otros elementos, pero ha sido un aspecto que ha generado que la cuota hipotecaria aumente más. Y la línea azul, que es la renta por persona deflactada por el IPC, que vemos que crece menos de lo que aumenta los costes de la vivienda. O sea, lo que estamos viendo es que la capacidad de consumo de la población aumenta menos que lo que aumenta el precio de la vivienda en estos años. ¿Por qué nos preocupa también esta crisis del coste del alquiler? Porque, como vemos, hay más población que vive en alquiler, o sea, más población en pobreza que vive de alquiler que entre las personas que no están en situación de pobreza. El 28,4 vive en alquiler. ¿Qué supone esto? Pues que si hay más población en pobreza que vive de alquiler y que los precios del alquiler están aumentando de manera ininterrumpida, pues esta crisis del coste del alquiler pues le afecta en mayor medida a la población pobre.
¿qué supone esto en cuanto a su gasto? Pues supone que entre la población en pobreza, un tercio de sus ingresos, más de un tercio, se vaya al pago de la vivienda. Pero es que si nos centramos solo en la población en pobreza y que vive de alquiler, el 54,4% de sus ingresos, o sea, más de la mitad de lo que ingresan, se va a la vivienda. Teniendo en cuenta que son unos ingresos que son, pues, bajísimos. O sea, con la población en pobreza que vive de alquiler, después de pagar la vivienda, les sobran 333 euros por persona. Y las personas que están en pobreza y viven en vivienda en propiedad, les sobran 370, que tampoco es que sea muchísimo, ¿no? Pero eso nos hace un poco la idea de los malabares que tienen que acabar haciendo en parte por el alto coste de la vivienda. Y hasta aquí la parte de presentación de datos. Le doy la palabra a mi compañera Ruth, que va a contaros algunas de nuestras ideas. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí también, quienes nos seguís online. También porque haceros eco de las informaciones, de las propuestas que hacemos desde APN, no como que nos unen esta lucha por terminar con la pobreza. O sea que muchas gracias también por lo que os toca a vuestra profesión. Y estoy esperando la PPT. Bueno, si no, puedo ir comenzando igualmente. Bueno, pues venimos aquí con el informe de estado de la pobreza, pero en realidad en lo que queremos que se traduzca este informe es en un pacto de estado contra la pobreza. En un pacto de estado porque los datos de pobreza están marcando la urgencia. ¿Y mi PPT va a su bola? A ver. Bueno. Yo sigo contando. Los datos de pobreza están marcando la urgencia, ¿no? Algunos de los datos que ha dado mi compañero. 1 de cada 4 personas en España está en situación de pobreza o exclusión. Es un dato suficiente. Pero además, casi 10 millones de personas están en riesgo de pobreza. Como sociedad, además, somos una sociedad que estamos listas para políticas ambiciosas que acaben con la pobreza. Que acaben la pobreza en esa intensidad en la que se necesita. ¿Ahí? Hola. Hola, pruebo. En esa intensidad en la que se necesitan, puedo, claro, sin micro no cogéis sonido. Es que queda un poco... A ver, ahí. Sigue dando golpe, ¿no? ¿No? Vale. Pues eso, decía que como sociedad somos una sociedad que estamos... a ver, un momento. Sí, a ver. Muchas cosas además, no puedo. Casi pásame. Vale. A ver, aquí mejor. Que como sociedad estamos listos para políticas ambiciosas que alcancen esa intensidad que necesitamos para que salir de la pobreza no sea tan difícil, pero también esa extensión. Hemos ganado en extensión, pero como decíamos, los datos todavía son insuficientes. La verdad que sí que esperamos que nuestras decisoras, nuestros decisores políticos estén a la altura de la ambición que como sociedad tenemos. Y además creemos que lo están porque en el Congreso hay una PNL aprobada sin ningún voto en contra para debatir sobre el interés que tendría un pacto de Estado de lucha contra la pobreza. Para alcanzar, como os decía, esa intensidad y esa extensión, se necesitan acuerdos de país que alcancen más de una legislatura. Por ello apostamos por eso. Y ahora más que nunca, porque recordamos que acabar con la pobreza es una decisión política.
¿no? Y ahora más que nunca, porque tenemos evidencias que acabamos de presentar, ampliar derechos sociales está funcionando, los principales indicadores han bajado, incluso han llegado a población de lo más vulnerable, como son familias monoparentales o personas en desempleo, pero también conocemos los límites. Y son límites que, como decimos, también son alarmantes. Y también ahora más que nunca, porque tenemos compromisos internacionales para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, necesitamos acelerar este funcionamiento de las políticas de derechos sociales. La Agenda 2030 es una herramienta aprobada por todos los gobiernos desde 2015, con lo cual necesitamos herramientas para hacerlas frente. También con un consenso, ¿no?, del arco parlamentario. Un pacto de Estado contra la pobreza es un plan general para toda la población, pero es un plan general con políticas focalizadas en todas aquellas personas en especial vulnerabilidad, según nos están marcando, ¿no?, la data que tenemos. Nos preocupa la población infantil. España tiene las mayores tasas de pobreza infantil de toda Europa, lo que vincula a la pobreza en las familias con menores. Tener menores en el hogar es un factor de riesgo para sufrir situaciones de pobreza, especialmente si solo hay una adulta, si son familias monoparentales. Nos preocupa la situación de las personas migrantes, la discriminación a la hora de acceder al mercado de trabajo, a la vivienda, a servicios, incluso a derechos. Está provocando que más de la mitad de las personas que han hecho un proceso migratorio y son extracomunitarias estén en riesgo de pobreza. Aclarar en este punto que la mayoría de las personas en pobreza son personas españolas, o sea, 3 de cada 4 personas en pobreza son personas españolas, pero la falta de acceso a derechos hace que se expongan a las personas que han hecho un proceso migratorio. Nos preocupan las trabajadoras y los trabajadores pobres. Hay 2,5 millones de personas que tienen empleo y que están en pobreza. Tener un empleo debería de ser una herramienta suficiente para no correr riesgo de pobreza. Esto se traduce en políticas de empleo, pero también políticas periféricas al empleo. Nos preocupan las personas con discapacidad. Las mejoras generales que ha habido no están llegando a las personas con discapacidad. Creemos que tiene que haber políticas foco para erradicar la pobreza en las personas con discapacidad. Y no quería, aunque no tenemos datos en este estudio, pero porque no los da la encuesta de condiciones de vida, pero sí que tenemos otros datos, no quería dejar de nombrar que nos preocupan las personas en situación de sinhogarismo de calle, en chabolismo, en asentamientos y la población gitana. Creemos que también debe haber en este pacto políticas foco para ellas. ¿Y qué debe de contener? ¿Qué medidas creemos que deben de contener? Pues la primera de ellas es un sistema integral de garantías de rentas que abarque todo el ciclo vital de las personas, con 2 grandes bloques: una garantía universal hasta los 18 años y más allá de los 65. Es decir, que siga funcionando el sistema de pensiones. Y este efecto contundente que tiene para prevenir la pobreza en las personas mayores, creemos que tiene que ser el ejemplo para construir un sistema equivalente en aquellas personas menores de edad, ¿no? Estamos hablando de 2 edades en las que hay mayor necesidad de la comunidad, porque hay más dificultad o incluso es imposible generar ingresos. Además, la eficacia en las transferencias del Estado, como hemos dicho, las prestaciones sociales, y aquí estamos hablando de las prestaciones sociales a nivel estatal, pero también regional y local. O sea, contamos con todas esas transferencias en el Estado. Creemos que esa eficacia nos da los pasos para escalar, ¿no?, con las propuestas. Y luego está todas las personas entre 18 y 65 que creemos que tienen que tener acceso a un sistema de garantía de rentas si falta la renta. Un sistema que tiene que ser flexible y que tiene que complementar los 2 grandes modelos que conocemos, que es el ingreso mínimo vital y las rentas autonómicas, para que no se produzcan solapamientos, pero tampoco vacíos de cobertura, que es lo que está ocurriendo. Debemos de tener una respuesta ágil, ¿no?, que incentive el empleo, porque son edades en las que los movimientos son rápidos, son edades dinámicas, se producen muchísimos cambios, no puede ser una política estática. Con un sistema de información centralizado, siempre hablamos de ventanilla única. La administración seguramente que es muy compleja en el interior,
pero como usuarios, usuarias de la administración tenemos que tener facilidad de acceso. Y bueno, y tampoco pedimos que se invente nada que no esté inventado. Creemos que el ingreso mínimo vital es una política que está dando sus buenos efectos, pero es verdad que creemos que tiene un campo de mejora importante, ¿no? Pues que las cuantías calculadas estén más cerca de la necesidad actual, que no se calculen desde más de un año atrás, que no sea una política condicionada, sino que funcione el doble derecho, el derecho a cobrar la garantía de ingresos y el derecho a tener un itinerario personalizado para la búsqueda de empleo. Creemos que tiene que tener una tendencia a un enfoque de derecho individual, no familiarista, que debe de acabar con la discriminación etaria que tiene. Los jóvenes de 18 a 23 años deberían de ser población de pleno derecho para el ingreso mínimo vital y que lleve un acompañamiento, ¿no? Que todas aquellas personas... el sistema que presentamos debería de ser tan fácil como para que pocas personas necesitasen acompañamiento, debería de automatizarse lo máximo posible, seguramente que aquí luego Carlos tiene algo que decir, y también, aún así, si hay personas que necesitan un acompañamiento, deben de tenerlo garantizado, es un derecho. Creemos que entre las medidas, como no, debe estar avanzar hacia un concepto de derecho subjetivo de vivienda. La vivienda es un derecho y esta nueva visión comienza con la ampliación del parque público de vivienda. Ahora mismo en España, especialmente en alquiler social, ahora mismo en España tenemos un 2,5 de parque público de vivienda, la media europea es 9 y queremos que para el 2040 desde la ONU nos están empujando para que alcancemos el 15% de vivienda pública. Esta vivienda pública además tiene que tener titularidad pública permanente, no puede dejar de ser del Estado porque siempre va a haber gente que va a necesitar del apoyo del Estado. Además también creemos que hay que rehabilitar el parque público existente, que está en condiciones que muchas veces incluso desconocemos, y también viviendas del parque privado, especialmente aquellas más deterioradas que generalmente habitan personas en una situación más precarizada, muchas de ellas personas en pobreza, por cuestiones de calidad de vida, por cuestiones de eficiencia energética. Queremos mayor protección frente a los desahucios y esto, bueno, pues lo dice el artículo 47 de la Constitución, la vivienda es un derecho que va por encima de cualquier otra situación y creemos que las personas tienen que estar protegidas para acceder a una vivienda y que queremos de nuevo prestar especial atención a las situaciones críticas que supone estar en situación de sinhogarismo en todas sus formas y que un pacto debería de llevar una hoja de ruta para erradicarlo, además de apoyarse en las políticas públicas que tenemos. Creemos que este pacto debería de contemplar el refuerzo del sistema público en toda su amplitud, porque el ensanchamiento del sistema público es la llave a la equidad, ¿no? Ese ascensor social estropeado es el adelgazamiento de los sistemas públicos. Es la herramienta para cortar el ciclo de la transmisión intergeneracional de la pobreza, que tú nazcas en una familia en pobreza te lleva generalmente a vivir una situación de pobreza y ahí están los sistemas públicos que son los que pueden romper esos ciclos. Hablar de educación, pues ampliar el acceso público de 0 a 3 años, reforzar medidas de abandono escolar, ¿no? El sistema escolar debe estar a la altura de motivar a los niños y las niñas, a nuestros niños y nuestras niñas, y además hay grandes profesionales dispuestas y dispuestos a ello. El acceso a la educación superior es importante, ¿no? Por este dato que os pongo ahí, que el nivel de estudios finalizado tiene una influencia directa en las condiciones de vida de la gente, especialmente si alcanzas estudios superiores. No habría que elegir entre trabajar y estudiar. Deberíamos de tener derecho a estudiar. Bueno, y mencionar, necesitamos universalizar el sistema de la salud con acceso también a salud bucodental, a gafas, ortopedia y salud mental en todas las edades, no solo menores. Sabemos que los menores son especialmente vulnerables, pero en todas las edades. Creemos en unos servicios sociales de proximidad, universales y centrados en las personas. Me voy a entretener poco porque me estoy enrollando mucho. Creemos que este pacto debe de incluir medidas de empleo de calidad, no solo de cantidad, sino de calidad, que baje la temporalidad, que la parcialidad no deseada no sea la opción de trabajo de muchas mujeres. Queremos que hay que dotar de derechos a todos estos trabajos que abocan a las personas que los ejercen a la pobreza laboral.
Y además creemos que hay una política que ha funcionado muy bien con otros grupos sociales y que hay que poner en marcha, que son cuotas reservadas para personas que han vivido vulnerabilidad social, que tienen el certificado de vulnerabilidad social. No podemos luchar contra la pobreza sin luchar contra la discriminación. Combatir cualquier tipo de discriminación es apostar por una protección frente al odio. Y además la discriminación alimenta, promueve y acelera el ciclo de exclusión, con lo cual no podemos luchar contra la pobreza y la exclusión sin luchar contra la discriminación, específicamente contra la porofobia, lo queremos mencionar, porque además un pacto contra la pobreza obligatoriamente es un pacto contra la porofobia. Si no hay pobreza, no hay aporofobia. Súper rápido, creemos que este pacto debería fomentar un sistema de gobernanza participado, contando con la especial participación de las personas que han tenido experiencia en pobreza y con el conocimiento del tercer sector, ¿no? con el expertise que tenemos. Y por último, dentro o fuera del pacto se necesitan políticas palanca, como es un sistema fiscal más redistributivo, más progresivo, que ayude a alcanzar nuevas cotas a nuestro estado de bienestar, que como vemos tiene un freno, e incluir la transversalidad de género en todas las políticas, ya que generalmente las políticas de derechos sociales ayudan más a los hombres a salir de la pobreza que a las mujeres, impactan de diferente forma. Bueno, creemos que la transversalidad de género debe ir incluida en estas políticas para que ayude a toda la población por igual. Y hasta aquí lo dejo, nada. Acabar como empecé, que acabar con la pobreza es una decisión política y esperamos que se tome. Gracias. Gracias, Ruth. Gracias, Alejandro. Antes de dar el turno de palabra, por supuesto, algunas reflexiones. Hemos visto que la pobreza ha bajado. Hemos visto que las medidas que van dirigidas contra la pobreza funcionan. Pero también hemos visto que esto tiene un límite. Pero el límite no puede estar basado en cuestiones ideológicas. Por ejemplo, muchas veces se nos dice que el mero crecimiento va a erradicar la pobreza. Mirad, desde el 2013 en España el Producto Interior Bruto por persona ha aumentado un 40%. La pobreza se ha reducido en un 3,43%. Pero es que además tenemos otro dato. Vemos que en España, desde el 2014, vemos que el nivel del desempleo ha bajado 13 puntos. La pobreza, 4. Estamos viendo, en definitiva, que no el mero crecimiento reduce la pobreza. Si además tenemos en cuenta que el 32%, como os ha dicho antes, de las personas en pobreza tienen empleo, lo que estamos viendo es que o se hacen medidas dirigidas contra la pobreza o esta no se puede ni reducir ni erradicar. Por lo tanto, es necesario que actuemos en esa dirección de focalización. También, lo ha hecho referencia Ruth, ¿no? Vemos que el tener estudios superiores, ayuda a salir. Tienes menos situación de pobreza, pero tienes menos situación de pobreza, porque no todo el mundo llega por igual al sistema educativo. De hecho, en los titulados superiores, este año ha subido una décima la pobreza y tenemos un 13,1% de situación de titulados superiores en pobreza. Es decir, que incluso haciendo todo el esfuerzo que se pide a los jóvenes, nos encontramos en situación de pobreza. Por lo tanto, son necesarias políticas que focalicen, políticas que vayan en la dirección de erradicar la pobreza. Hemos visto que algunas políticas, cuanto más se han potenciado las políticas de protección social, más hemos crecido, más hemos controlado la pobreza, pero estas hay que focalizarlas más y hay que hacerlas más intensas. Y nada más por mi parte, nos abrimos a vuestras preguntas, lo que consideréis. Yo quería preguntaros cómo explicamos que lideremos la pobreza infantil en Europa, y luego comentabais antes que Francia consigue que menos gente, con sus políticas de bienestar, consigue que mucha menos gente que en España entre en situación de pobreza.
qué diferencia o qué hacen ellos, si lo habéis estudiado, que nosotros no sepamos hacer cuando hay esa diferencia tan grande. Gracias. Alejandro, pobreza infantil. La primera parte, la segunda la hago yo. El problema de la tasa de pobreza infantil en España, que no es algo novedoso. O sea, que todos los años se viene produciendo, y este año lo que comentaba, que como esa evolución tiene que ver con un menor aumento de los ingresos en ese corte de edad, ¿no? Y la comparación con Francia o con Irlanda tienen mucho que ver con prestaciones que allí se están dando que aquí no se dan. Prestaciones, en el caso, por ejemplo, de Irlanda, hay muchas prestaciones que son universales y que aquí no se producen, aquí están más condicionadas. Hay que tener en cuenta que algunos tipos de ayudas, como por ejemplo una ayuda que tenga que ser a demanda, generalmente tiene unos niveles de non-TECAP mucho más altos que las ayudas automáticas. Me explico. Si el ingreso mínimo vital, en vez de tener que ser algo que se demanda cumpliendo una gran cantidad de condiciones y demás burocratización, si fuese una medida automática por niveles de renta, después de haber hecho la declaración de la renta, automáticamente desde Hacienda se podría decir, se podría detectar cuáles serían las familias que necesitan esos requisitos. Por ejemplo, una prestación por hijo a cargo, ¿no? Simplemente hay que saber el número de hijos, y eso se sabe, y entonces si se establece una cantidad por hijo, ¿no? Automáticamente se recibe sin tener que pedirlo el ciudadano o la familia en cuestión. Eso reduce el non-TECAP, reduce la brecha de acceso a la ayuda. Diferencia con Francia o con Irlanda, primero, la universalización de determinadas medidas, que eso ayuda a que llegue a gente que si esa demanda no va a llegar, o va a llegar a mucha menos gente de la que tenía que llevar, y la segunda parte es que exista la prestación. Claro, es que aquí no existe, por ejemplo, la prestación por hijo a cargo. Tenemos una pequeña prestación vinculada al ingreso mínimo vital, pero verdaderamente necesitamos tener una prestación por hijo a cargo que vaya mucho más allá. Hay un factor también como de contexto y territorio, pero más allá de ello, es muy difícil decir, esta ha sido la clave que hace que el estado de bienestar en Francia funcione mejor que en España. Pero sí que, además de lo que comentaban mis compañeros, tiene que ver mucho el sistema fiscal. Por eso creemos que necesitamos una propuesta fiscal más redistributiva, que en Francia lo es. El refuerzo del sistema público, en especial la educación, ¿no? Como las becas, no solo becas para el estudio, sino para las actividades extraescolares, el olvido vacacional, como el engrandamiento del estado de bienestar, que tiene que ver con el refuerzo de los sistemas públicos y de la redistribución de riqueza, que se baje la desigualdad. ¿Más? Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Quería preguntar, es una pregunta sobre el dato de pobreza severa. Es 4,1 millones de personas en pobreza severa. O sea, ¿es pobreza o eso es pobreza y exclusión también? ¿O solo pobreza severa? No sé, es solo pobreza, o eso se mide solo con los ingresos, vale. a partir de ingresos. ¿Y o sea, sería, a ver, lo tengo por aquí, el umbral anual este año, bueno, sería 644 euros por unidad de consumo, que no son personas, pero bueno, una persona que vive ella sola, si tiene 644 euros, si ingresa 644 euros al mes, está en pobreza severa. Sí, pero si son dos personas adultas, la segunda computa por la mitad. Y si luego tienen hijos, por cada uno de ellos es un 30%, un 30%. Es que el cálculo es un poco complejo porque va dependiendo, no se calcula por número de personas, sino por unidades de consumo. Pero bueno, como que el umbral para una persona serían 644 euros al mes. Es un elemento curioso porque el Producto Interior Bruto sí se hace por cabeza, per cápita, mientras sin embargo la pobreza se hace por unidades de consumo. Se parte de la idea de que un niño de 8 años consume un tercio de lo de un adulto. ¿Por qué? No lo sabemos, pero así como se dice. Y en todo caso, ¿cuál es una pobreza extrema? No es riesgo de pobreza y exclusión, no es riesgo de pobreza extrema. ¿Y qué porcentaje de la población estaría sería el equivalente a ese 4,1 millones? O sea, son un 8,4. Espera.
He visto que respecto al año pasado no eran 3,9 millones, si 8,4, no me equivoco, el año pasado. Ujú. Una décima, vale. Gracias. Saca el dato general, pero ese grupo de población sigue estable. Gracias. ¿Más comentarios o preguntas? Ahí. Yo les quería preguntar por la baja intensidad en el empleo. Por lo que vi en los datos, este es el único indicador que va cumpliendo los objetivos de la Agenda 2030 y, sin embargo, los otros dos indicadores están lejos y, de hecho, se distancian. No sé si me lo pueden poner en relación porque, o sea, se supone que se trabaja más, pero la tasa de pobreza no baja de la misma manera. Sí, es que eso tiene que ver. Vamos a ver, estar en baja intensidad de empleo es un indicador muy duro para cumplirlo, porque tienes que trabajar menos del 20% de tu capacidad de trabajo, ¿no? Es decir, si tú tienes una capacidad de trabajo de 40 horas a la semana, estás en baja intensidad en el empleo, si no me equivoco mucho, si trabajas menos de 8 horas, ¿no? o 6 horas, ¿no? Y demás. Por lo tanto, es difícil de cumplir el indicador. Pero si trabajas 9, ya no estás en baja intensidad en el empleo. No, en todo momento que aumenta el empleo, no, pues este indicador mejora, pero este indicador te dice que ha mejorado la cantidad de empleo, pero no te habla ni de la calidad, ni de la tipología, ni de nada por el estilo, ¿no? Por lo tanto, es consecuente con que tengamos también un 32% de personas con empleo en situación de pobreza, ¿no? Es decir, que tienen empleo, no están en baja intensidad en el empleo, pero tienen empleo, ¿no? En estos momentos y están en pobreza. Por eso es tan importante que como he dicho antes, que veamos qué tipo de empleo, o hemos dicho antes, que veamos qué tipo de empleo se tiene, porque no solamente hay que cumplir este indicador, ¿no? Que mejor que se vaya cumpliendo, que es positivo que se cumpla, pero tenemos que ver que este indicador solamente dice que estás trabajando más del 20%, ¿no? Para no estar en el indicador tienes que trabajar más del 20% de tu capacidad de empleo, ¿no? Es un indicador muy duro de entrar en él, por eso este indicador, si es verdad que es fácil que baje, pero si sube, es un indicador muy preocupante que suba, porque significa que el empleo está muy mal, ¿no? En ese aspecto. Tenemos una pregunta por el chat, es Juan Carlos Lorenzo, de CEAR Canarias. Nos dice: muchas gracias por el informe ilustrativo y propositivo. ¿Podrían indicar los umbrales de renta por unidad de consumo en las situaciones de riesgo de pobreza y pobreza severa? Pues sí, era el dato que compartíamos antes. El umbral de pobreza relativa es de 11.237 euros al año, que serían 965 euros al mes por unidad de consumo. Y el umbral de pobreza severa, que sería 7.723 euros al año, 644 euros al mes por unidad de consumo también. Eso quiere decir que los 900 euros por unidad de consumo, luego después, según se van aplicando, eso se va reduciendo. ¿Más? ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias un año más por estar aquí. El objetivo de este informe es mostrar la realidad que estamos viendo. Vuelvo a reiterar que son datos oficiales, que son datos que no somos nosotros, lo que hacemos es trabajarlos y mostrarlos a la sociedad. Y en la segunda parte, que no tiene que ver con el informe, pero que sí es consecuencia del mismo, realizamos nuestras propuestas y sugerencias. Muchas de esas propuestas y sugerencias también están inspiradas por los encuentros de personas en pobreza, los encuentros de participación de personas en pobreza, que nos dicen cómo se sienten, cómo ven las ayudas que reciben, cómo las reciben, cómo son tratados y demás. Por lo tanto, creemos que es importante que esto lo conozca la sociedad española. Muchas gracias y esperemos que el año que viene podamos dar mejores datos, que es lo más importante. Muchas gracias.